Entonces, como les iba diciendo, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios de su examen, los que parecen interesantes más que todo, ¿no? Entonces, venimos acá. El primero, yo les aconsejaría o les hubiera aconsejado en ese momento de su examen que resuelvan el primero el circuito trifásico, porque es bien sencillo, no necesita mucho análisis, no necesita mucha vuelta, es directo. Por ejemplo, acá me dice que es un sistema de 208 voltios y ustedes ya saben que este es el voltaje de línea, 208 voltios, y que tiene una secuencia CBA, ¿ya? Acá lo normal que hacíamos en anteriores ejemplos era colocar todo esto, ¿no? Colocar el voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA. Ahora ya no es tan necesario, porque ya sé que ya tienen al menos la idea, a qué se refiere cuando es CBA, a qué se refiere cuando es ABC. Entonces, de ahí es simplemente recordar, ¿ya? Entonces, el problema de este de acá me pide la corriente que va a medir mi amperímetro. Entonces, lo primero que tengo que ver es dónde está mi amperímetro. Mi amperímetro está en la línea B. Entonces, yo tengo acá una corriente que va a circular, le voy a colocar corriente del amperímetro, y esta corriente se va a dividir en diferentes, vamos a decir, se va a dispersar, ¿no? Una corriente va a venir por acá, esto va a venir acá. Lo más lógico de esto de acá es que venga en este sentido la corriente. Puede que venga en el sentido contrario, pero al hallarlo nos vamos a dar cuenta en qué sentido se está generando la corriente. ¿Ya? Este va a venir así y este de acá vendrá de esta forma. Entonces yo para calcular primeramente la corriente del amperímetro va a ser igual a todo lo que está saliendo menos lo que entra. Entonces, ¿en qué está saliendo? Está saliendo, este es igual a la corriente en 12 ohmios más la corriente de 13,51 con un ángulo de 29 grados. ¿Ya? De aquí vendría saliendo igual más paréntesis o corriente, pero ahora es a la carga trifásica. Entonces yo le voy a colocar corriente en B, pero ahora trifásica, y menos la corriente que va a venir en menos J20,8. ¿Ya? Entonces básicamente eso era su ejercicio. Planteaban esta ecuación y de ahí lo más lógico era que trabajen con la carga, porque tenían que hallar la corriente trifásica. Y es lo más complicado en al menos en este problema que tenían, ¿no? Entonces, vamos acá. Tenemos, eh, vamos a dibujarlo, básicamente. Esa carga que me dice que está en estrella de 3 hilos, básicamente lo dibujaríamos de esta forma. Acá tendríamos una impedancia, acá tendríamos otra impedancia y acá tendríamos otra impedancia, ¿correcto? Entonces esto vendría de esta forma, esto vendría así y esto vendría de esta forma. Ok, y aquí vendría A, aquí vendría B, aquí vendría C y en este punto vendría O y aquí abajito N, ¿no? Como si estuviéramos separaditos. Y acá va a haber un voltaje más menos el voltaje VON, ¿no? ¿Cómo sé que hay un voltaje VON? Directamente por ver este voltaje de acá. Si no hubiera un voltaje ON, o sea, si no hubiera este voltaje que nosotros conocemos con una fórmula o podemos hallarlas con una fórmula, entonces este voltaje VO no sería voltaje VO, sería directamente voltaje VN. En ese caso, yo ya tendría mi voltaje VN. O sea, ya tendría el voltaje y vería que es VN nada más. Entonces no existiría el voltaje VO. Pero como es un voltaje, perdón, el voltaje ON, como es un voltaje VO, me está intentando decir que va a ser el voltaje VN menos el voltaje ON. Básicamente esa es la definición del voltaje VO. ¿Correcto? Entonces, de esa manera yo tengo que realizar para cada una de mis impedancias. Acá yo tengo ZA, acá yo tengo ZB y acá yo tengo ZC. Entonces, como lo habíamos hecho en anteriores ejercicios, tenemos acá una corriente, acá tenemos otra corriente y acá tendríamos otra corriente. Entonces, corriente A, corriente B
pero esta trifásica y corriente en C, ¿ya? Y de acá vendríamos diciendo que la corriente A más la corriente B trifásica y más la corriente C sería igual a cero. Básicamente tendríamos, perdón, solo vamos a, básicamente sería este de acá, ¿no? Entonces de acá vamos a separarlo porque no son lo mismo. De acá lo que me interesa hallar es esta corriente de acá, ¿no? Entonces la corriente B trifásica es igual a menos la corriente A más la corriente C. Y de acá yo tengo, ese sería mi corriente que necesito. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Nada más. No necesito nada más. Y si ustedes querían, podían haber hallado ZB. Y con ZB también podrían haber hallado la corriente trifásica. ¿No? Es otra forma. Porque la corriente trifásica, como tal, se define en B, por ejemplo, en ZB, que sería un ratito, vamos a colocar la corriente ZB, sería igual al voltaje VO sobre la impedancia. Y de esta manera podían hallar la corriente que está circulando por esta rama de acá, que no sería nada más que la corriente B trifásica, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo, la corriente trifásica en B. Ahora bien, como ya tenemos la fórmula, lo que yo necesito hallar es la corriente A, corriente C. Pero yo sé que la corriente A yo lo voy a obtener con el mismo criterio de acá. Sería el voltaje AO sobre la impedancia ZA. Y la corriente C, o sea, perdón, en la impedancia C sería el voltaje CO sobre la impedancia ZC. De acá, esto por concepto, yo sé que es el voltaje AN menos el voltaje ON sobre ZA. Eso no cambia. Y esto sería igual a voltaje CN menos voltaje ON sobre ZC. Ahora vamos a marcar todo lo que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que yo veo primeramente, ¿qué es lo que yo tengo? Está acá. Esto yo tengo como dato. Tengo esto como dato. Tengo esto como dato. Y también tengo la impedancia. Lo único que me falta acá es hallar este BON. Aquí está mi problemita. ¿Cómo hallo esto? Bueno, es bastante sencillo. ¿Por qué? Yo puedo hallar eso con ayuda de esta ecuación. Porque, ¿qué tengo yo? Tengo voltaje VO, voltaje VN. ¿Qué puedo despejar? Voltaje ON. Entonces, de ahí, de esa ecuación, yo sé que el voltaje ON es igual al voltaje VN menos el voltaje VO. Y esto sería igual, voltaje VN sería 208 sobre raíz de 3. Entonces acá vamos a abrir nuestra calculadora y va a ser 208 sobre raíz de 3. ¿Cuánto me sale eso? 120 aproximadamente, ¿no? Entonces sería 120. Como es aquí hay que hacer un pequeño análisis, es una secuencia CBA. Yo sé que esta tiene un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? No se olviden del triangulito. Cuando es CBA, está orientado de esta forma, ¿ya? Entonces, para mí, los voltajes de fase, que serían los que están en estrella, sería este de acá, que sería menos 90, 30 y 150. Y esto sería A, B, C. Entonces, de acá, como es BN, va a ser 30 grados, ¿ya? Y menos lo que me da acá, 92.5 con un ángulo de 27,1 en grados. Y entonces de acá el voltaje ON, ¿cuánto me sale? Haciendo un pequeño cálculo sería 120 con un ángulo de
30 grados, menos todo esto, 92.5, con un ángulo de 27.1. Lo que nos quedaría es 28.01,01 con un ángulo de 39,62 grados y esto en voltios. Entonces lo primero que tenían que hacer era esto. De ahí tenían que venirse acá y colocaban directamente la corriente A y la corriente C. Corriente A, ¿cuánto es? Es el voltaje BAN. Básicamente sería 120, pero el ángulo va a cambiar. Como es AN, menos 90 grados, menos 28. ¿Y esto para qué vamos a copiar? Podemos directamente copiar de acá. Esto no me interesa. Esto sí. Entonces esto lo volvemos un poquito más pequeño y lo colocamos acá. Porque esto es lo que yo quiero, ¿no? Los, el voltaje BN. Todo esto sobre ZA. ¿Cuánto vale ZA? 6 con un ángulo de 0 grados. Y listo. Con eso ya encuentro la corriente A. Y de la misma manera puedo hallar la corriente C. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y pegar básicamente. Porque van a ver que es lo mismo casi. Este va a ser igual. Esto va a cambiar. Esto ya no es menos 90, sino es 150 grados. Esto sigue siendo lo mismo y la impedancia va a cambiar. ¿Cuánto es la impedancia? 5 con un ángulo de 45 grados. 5 con un ángulo de 45 grados. Y es lo que hacemos. Hacemos esa operación. Sería 120 con un ángulo de 90 grados negativos menos 28.01 con un ángulo de 39.62. Y acá sería 6 con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 23,26. Acá está 23,26 con un ángulo de menos 98,9. Y eso en amperios. Para el otro es lo mismo. Copiamos, esto lo cambiamos, es 150. Y acá igual lo cambiamos, que sería 5 con un ángulo de 45. Con eso ya tendría 26.47, 48, 26,48 con un ángulo de 116,44. ¿Verdad? Sí, 116,44 grados. Y esto en amperios. Y listo. Con eso ya tengo la corriente A y corriente C. Entonces puedo hallar la corriente en B trifásica, que va a ser igual a menos la suma de estos dos, que sería básicamente copiar esto. Vamos a copiarlo bien. En un ratito esto lo borramos, ahora sí. Ya, listo. Todo esto más esto de acá. Ujú. Y listo. Con eso ya tenemos todo esto. Finalmente, mi corriente de B trifásica va a ser la suma y de estos dos, ¿no? Entonces va a ser negativo, paréntesis, sumo esto más esto de acá. Y aprieto Enter, que va a ser 15.4 con un ángulo de menos 2,72. Ahora acá lo que siempre les recomiendo es que vean antes de que prosigan el resultado, vean cómo han operado y si está realmente correcto de la manera que hemos hecho. Entonces sería corriente B trifásico es igual a menos corriente A más corriente C. Esto está bien. De acá está bien. Lo que podríamos equivocarnos es esta parte de acá, de 120 menos 90 grados, 120, 150 grados. Y esta operación, ¿no? De acá, con el voltaje BO, es 92.5 con un ángulo de 227.1, dice. O pareciera 271.
Yo creo que es coma, acá, coma uno. Tal vez para el ingeniero lo ha tomado como 271, ahí puede haber un error. Lo normal que se hace en estos casos cuando no se entiende es preguntarle. Tienen que preguntarle al ingeniero, ¿qué es lo que está colocando ahí? ¿Es 27.1 o 271 grados? Si no le preguntan, entonces van a estar con esa duda. Y mejor si le preguntan. De hecho, ha pasado que exámenes, digamos, decía 20.8, acá yo lo leo, ¿no? Pero en otros colocaban 208. Entonces ahí ya había un problema. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos resultados o ese análisis que tienen que hacer. Exacto, o sea, el INGE manejó 27.1, entonces tienen que tomar en cuenta estos errores para que ustedes puedan decirle al ingeniero y de esa manera que el ingeniero pueda tomar en cuenta que hay un error acá que no se entiende, ¿ya? Entonces, de esa manera les va a aclarar. Ahora, si se quedan callados, pues va a pasar que van a fallar sus resultados simplemente porque lo han tomado de mala manera, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Entonces, hasta este momento creo que está bien. Lo último que tengo que hacer es hallar la corriente de la perímetro, que sería nada más igual a, ¿qué cosa? Corriente en 12. Voltaje en 12, ¿qué es? Voltaje BN, si se dan cuenta, ¿entre qué puntos está? Entre la línea B y la línea neutra. Entonces va a ser el voltaje BN, que sería 120 con un ángulo de 30 grados, sobre la impedancia. ¿Cuánto es? 12, más más la corriente de 13.51 con un ángulo de 29 grados. Entonces sería el voltaje que va a haber en estos, que sería el voltaje BC. Entonces, como es el voltaje BC y es de línea, entonces va a ser 208 voltios. Y aquí hay que hacer un pequeño análisis. Es el voltaje BC. Entonces sería este voltaje de acá. Por lo tanto, ese tendría un ángulo de 0 grados, ¿correcto? Voltaje BC, 0 grados. Entonces, acá tendría 0 grados. Todo esto sobre la impedancia. ¿Qué impedancia está acá? 13.51 con un ángulo de 29 grados. 13,51 con un ángulo de 29 grados. Más la corriente, que sería 15,4 con un ángulo de menos 2,72. Y finalmente menos la corriente en menos J20,8, que sería voltaje AB. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje AB? Es 208 con un ángulo de, ¿dónde está AB? AB. Entonces sería, está en este sentido, por si acaso. Entonces, ¿cómo sería? Menos 0, menos 120 grados. Entonces sería menos 120 grados sobre la impedancia. ¿Qué impedancia es? Menos J20,8. Menos J20,8. Y con eso sería, y podría hallar mis resultados. Básicamente es eso. 120 con un ángulo de 30 grados. Todo esto dividido entre 12. Más 208 con un ángulo de 0 grados. Todo eso dividido entre 13.51 con un ángulo de 29 grados. Más el, ese resultado que tenía acá, que es 15.4, con un ángulo de 2.72 negativo, y menos, paréntesis, acá habría una división, 208 con un ángulo de 120 negativo, sobre menos y veces 20.8. Y la operación de esto me sale 28,9 con un ángulo de 13.58. No sé si eso le salió en la respuesta con el ingeniero, en su solucionario. No lo pude revisar, la verdad, si es lo mismo, pero espero que sí, porque básicamente esa sería la respuesta, porque el amperímetro no te va a medir el ángulo, no te va a medir el desfase, solamente te va a medir el módulo, y el módulo es 28,9, es lo que está midiendo, casi 29 amperios. En este circuito,
Mi amperímetro está midiendo 28,9 amperios. Entonces, ahora sí, para verificar, podemos ir acá y buscar el solucionario. Como, no sé, pero un ratito. Mm, Rayos, creo que no es este. Aquí está su examen. A ver, permítame un momento. No puedo hacer nada con esto, chico. Ya, a ver, de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá. Aquí está su solucionario. A ver, abriremos. ¿Cómo lo has resuelto el ingeniero? ¿Y cuánto le sale? Más que todo, ¿cuánto le sale? A él le sale 31,9 con un ángulo de 15,35. Ya. A ver, algo no lo hemos tomado bien o algo está fallando acá. A ver, hemos hallado voltaje A O. Sí, básicamente es el voltaje N 120, ya, corrientes. Corriente creo que está medio raro, ¿no? Tal vez está mal su solucionario del Inge o no. Aquí está. Al Inge le sale menos, a ver, primeramente, voltaje ON. ¿Dónde está el voltaje ON? El voltaje ON está acá. 28 con un ángulo de 39,6, que ha sido la resta de el voltaje BN, que sería 120 con 30 grados, menos 92,5 con un ángulo de 27,1. ¿Cuánto nos salía eso? Aquí está, 39,62. Ok, hasta ahí estamos bien. Hemos hallado lo mismo que el ingeniero hallado. Listo. Ahora las corrientes. Creo que aquí hay algo que no está bien. El módulo como tal está bien. Acá no está cuadrando, si se dan cuenta, ¿no? Acá está medio raro. Tal vez es de la división. A ver, podemos hacer ese pequeño cálculo que el ingeniero lo ha hecho de manera directa. A ver, creo que es este. Voltaje es este de acá. Y acá le voy a colocar uno nada más. Un ratito, uno. Ya. ¿Cuándo me sale esto? 139,5 con un ángulo de menos 98,89. Ahora, si yo a este le coloco negativo, ¿cuánto me sale? 81,10. Creo que esto está mal. Creo que esto está mal, chicos. No sé si le han observado esto al ingeniero o a ustedes les salía este resultado de 261 con un coma, 261, perdón, coma 1. ¿Eso les salía, chicos? Bueno, eso les debería interesar a ustedes porque con esto les ha debido calificar. Pero acá yo puedo ver de manera directa, incluso con los datos que el ingeniero tiene. A ver, colocaremos. Voltaje AN es 120 con un ángulo de 90, pero negativo. Ahora, eso está restando menos 28 con un ángulo de 39,6. Y eso me sale 139,52 con un ángulo de menos 98,9. Entonces acá esto no está bien. Eso está mal. ¿Ya? Y si eso está mal, esto está mal. Y si eso está mal, por ende, esto, aunque creo que esto le sale lo mismo, a ver, veremos. 15,4 menos 2,5, casi lo mismo, ¿no? Ahora veremos acá. Cociente en menos J 20,8. Voltaje a B es sobre menos J 20,8. Voltaje a B es menos 120 grados. Es básicamente lo que hemos puesto. Y todo esto menos 20,8. Sí, le iba a salir, esto es menos 90. Iba a subir a sumar y le iba a salir menos 30 grados. Acá, este está bien. Ahora esto lo suma con el voltaje BN, que sería 120 con un ángulo de 30. Entonces sobre 12 sería 10 con un ángulo de 30 grados. Y ahora el voltaje BC, que sería 208 con un ángulo de 0 grados, que sería sobre 13,51 con un ángulo de
Aquí está el detalle, si se dan cuenta. Para el ingeniero ese es 2.1. Yo lo he tomado como 29. Por ejemplo, aquí hay un detalle. Si esto el ingeniero lo está considerando como 2,9, por ende, por eso está saliendo esto mal. Si a esto yo le voy a cambiar, seguro me va a salir lo que el ingeniero le ha sacado, ¿no? Entonces, se han debido dar cuenta que hay ese detalle siempre cuando en los exámenes con el INGE, que a veces no lo coloca de manera que se pueda notar fácilmente. Entonces, esto no es 28.9, es 2,9. Y así me sale 31,91 con un ángulo de 15.43. Y es lo mismo que le ha salido al INGE, ¿no? Básicamente es esto. Entonces, primero, un detalle acá es esto. No sé por qué le ha salido esto. De todas maneras, al final, haciendo la suma o resta de todo eso, le ha salido el resultado que se esperaba, ¿ya? Segundo, en el error que hemos cometido, tal vez es en este punto. No ha sido un error de cómo tomar o cómo hacer eso. En realidad ha sido un error de que aquí es 2.9 según el INGE, pero acá en su ejercicio yo veo que es 29 grados o parecía 29 grados. Entonces, esos detallitos, básicamente. Y de ahí esto saldría 31, eso lo vamos a arreglar, sería 31 punto, ¿dónde está? Acá, 31,91 o 31,92 y acá un ángulo de 15,43. Listo. Entonces de acá el resultado no sería 28,9 sino sería 32 o 31,9. Y ese sería su resultado por si acaso. Y ese no sería un fasor, sería así, directo. Entonces tu amperímetro lo que está midiendo es este 31 grados, 31,9 amperios, no el 31,9 con un ángulo de 15,35. Entonces, básicamente ese era el detalle acá para poder resolver este problemita. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o qué es lo que no han entendido, porque básicamente hemos hecho lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, valga la redundancia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿Alguien tiene algo que decir? Ya, creo que nadie. Espero que sea así. Bien, el otro que me ha parecido interesante era este de acá, que decía el 2, determinar una tensión, voltaje 2, tal que la corriente o la intensidad de corriente que circule por la impedancia 2 más J3 sea cero. Entonces acá yo lo primero que se me ha venido a la cabeza es mallas. ¿Por qué mallas y no complicarme con lo demás? Porque acá, si yo hago mallas, primeramente, yo estoy viendo que aquí voy a tener una malla que va a compartir con esa corriente. Acá tengo otra malla que va a compartir con las otras dos mallas. Y finalmente tengo acá una malla que va a compartir con esta. Pero la corriente acá es cero. Entonces, de manera que yo voy a obtener una corriente de acá, de tal manera que va a venir en este punto. Y otra corriente acá, no sé si vendrá entrando o saliendo, pero de esa manera yo puedo obtener eso. Entonces, de manera directa. Entonces, yo por eso lo colocaba como mallas, corriente uno, corriente 2 y corriente 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para mi malla uno yo sé que tengo un voltaje V2, no conozco, que es igual a 4 más 6 10 por mi corriente uno y menos, como está compartiendo con el otro, sería menos 6 veces corriente 2. Ahora para mi malla 2, ¿cuánto es mi malla 2? Cero, no hay voltaje ahí, 0 grados. Y la suma, 6 más 2, 8. Más 5, J5 más J3, J8. Por la corriente 2. Y va a ser menos 6 veces la corriente uno y menos J5 veces la corriente 3.
Finalmente, malla 3 que va a ser igual a menos por el que está saliendo por el polo negativo, menos 30 con un ángulo de 0 grados. Y eso va a ser igual, acá, va a ser igual a J5 más J5 más J5 por la corriente 3 y menos J5 por la corriente 2. Condición del problema. ¿Qué condición les han dado? Que la corriente 2 sea, perdón, acá hay un problema, corriente 2 sea igual a 0. Entonces, esto es 0, 0, 0. Entonces, de manera directa, aquí yo veo que mi voltaje 2 que yo quiero encontrar, es 10 veces la corriente 1. Y yo sé que lo que necesito es la corriente 1. No necesito la corriente 2. No necesito nada más. Hallo la corriente 1, ya tengo mi voltaje. Entonces, voy a la malla 2. ¿Qué tengo acá? Tengo 0 es igual a 6 veces la corriente 1 más, o incluso esto puedo pasar al otro lado, o directamente colocarlo más J5, J veces 5 multiplicado por la corriente 3. Entonces de acá yo veo que la corriente 1, porque es lo que yo quiero hallar, que la corriente 1 es igual a J veces 5 sobre 6 por la corriente 3. Y hasta ahí ya tengo un gran avance, porque por acá tengo que hacer lo mismo, solo que acá esto es 0. Entonces la corriente 3 para mí sería igual a menos 30 con un ángulo de 0 grados sobre 5 más J5. Y lo puedo reemplazar en cada uno de estos. Entonces mi voltaje 2 al final, reemplazando, va a ser 10 multiplicado por la corriente 1, que es igual a J veces 5 sobre 6 por la corriente 3, que es igual a menos 30 con un ángulo de 0 grados. Y aquí no se olviden que hay un negativo, porque ese va a venir al otro lado a restar. Entonces aquí va a haber un negativo también. Todo esto sobre 5 más J5. Entonces mi voltaje 2, ¿cuánto es? Mi voltaje 2 es igual a todo esto. Sería 10, perdón, acá vamos a colocar 10 multiplicado por división negativo y veces 5 sobre 6. Todo eso multiplicado por paréntesis le vamos a colocar 30 negativo con un ángulo de 0 grados. Todo eso dividido entre, esto está mal, está mal, está mal. Esto no está bien. Ahí. Ahí. Esto no me gusta. Ya. Todo esto dividido entre 5 más y veces 5. Y básicamente tendría que ser eso. Y mi resultado sería 35,36 con un ángulo de 45 grados. ¿Correcto? Ese sería mi resultado. Entonces, ¿qué me pide ayer? Determinar esa tensión. Y era así de fácil. No sé si es así lo que hace el Inge. Bueno, es parecido. Creo que el Inge lo ha hecho con matrices. Podían hacerlo de esa forma o podían hacerlo de esta forma igual. Era lo mismo. Al final tenían que llegar al mismo punto. Si quieren, incluso lo hubieran hecho acá por nodos. Colocaban nodo acá, nodo acá. Voltaje 1, voltaje 2. ¿Y qué encontraban? Si yo quiero hallar la corriente acá, entonces voy a decir, simulando que este es mi sentido de corriente, va a ser menos más. Entonces va a ser voltaje 2, perdón, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2 más J3. Y esto tiene que ser igual a la corriente que va a pasar por 2 más J3, ¿correcto? Entonces de acá se hubieran dado cuenta que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es de acá.
Y de esta manera hallaban estos dos y hacían con este otro punto lo mismo que hemos hecho y de esa manera obtenían el voltaje 2', que es otro procedimiento que podían haber hecho. Pero el más sencillo y sin hacer mucho rodeo era el de mallas, que no nos ha demorado más de 10 minutos, ¿no? En resolver este ejercicio. Era bastante simple este. Espero que todos lo hayan podido resolver. Y bueno, y ahora sí ya entraríamos a lo que queremos. Como creo que nadie tiene alguna duda, creo que todo está claro y espero que sea así. Entonces, lo que ahora nos interesa hacer o lo que necesitamos entender ahora es el capítulo número 5. Y el capítulo número 5 que se llama Potencia eléctrica en circuitos eléctricos. Por si acaso, si con el ingeniero están llevando, no sé si hoy día han llevado el primer tema, a ver, veremos eso también. Podemos ver acá está. Creo que hoy día han hecho revisiones, aunque no. ¿Qué han hecho? Ya han hecho el primer PDF con el INGE. Siguiente semana van a hacer seguro este PDF más. Y el martes van a hacer algo más y con eso ya están. La subsiguiente seguro, a no más tardar, el 22 o el 21 de noviembre, seguro va a ser su examen. Así que por esa razón trataremos de correr lo más rápido posible para que no tengan ninguna dificultad en este punto. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al tema de potencia eléctrica en circuitos eléctricos. Acá ya no se añade ningún concepto más adicional a lo que ya sabemos de corrientes, perdón, a lo que ya sabemos de circuitos de corriente continua, circuitos de corriente alterna monofásicos y circuitos de corriente alterna trifásicos. Y además vamos a ver una parte de mejoramiento de factor de potencia, que es muy utilizado esto por si acaso en la industria y lo van a ver también en algunos materias posteriores a esta. Entonces, no hay vamos a decir, no hay ningún cambio en estos tres tipos. Nosotros sabemos que la potencia, como tal, lo habíamos visto en corrientes de continua o en corriente continua, básicamente la potencia, o si lo dibujamos así, o directamente potencia, es voltaje por corriente y se va a mantener eso. Ahora, en circuitos de corriente alterna, ustedes saben que tenemos S, tenemos P y tenemos Q, que básicamente S es P más J veces Q, o también más menos J veces Q, porque este Q o esta potencia reactiva puede ser o positiva o negativa, pero esta es la potencia activa. Y ahora estamos entrando al tema de potencia eléctrica en circuitos eléctricos. ¿Eso qué tiene que ver con lo que yo estoy haciendo? Básicamente, lo que ahora vamos a ver es la medición de la potencia eléctrica. ¿Qué es lo que mide cuando yo coloco un batímetro en un circuito que yo quiera encontrar la potencia en cierto punto? Entonces, ¿qué es lo que me va a medir? Me va a medir la potencia reactiva, me va a medir la potencia activa, que es esta de acá, o me va a medir la potencia aparente, que es la S. Y normalmente las unidades es voltaje, volt ampere, este es watts y esto es voltaje amperios reactivo, creo que es, ¿no? Bar. Entonces, básicamente tenemos estas tres unidades. Entonces, como tal, empezamos con el concepto. Potencia y energía eléctrica. Potencia básicamente es lo que ya sabemos, ¿no? Es lo que va a estar ejerciendo en un bipolo pasivo, vamos a decir como este de acá. Circula una corriente y hay un voltaje en mi bipolo pasivo, entonces lo que yo puedo hallar es la potencia. Básicamente es lo que me dice. Y normalmente, y tienen que tomar en cuenta eso, que el bipolo pasivo, la potencia, ya sea en función del tiempo, siempre va a ser mayor a cero. No puede ser menor a cero. ¿Ok? Y en un bipolo activo va a cumplir lo mismo. Solo que ya hemos visto en varios que a veces nos da negativo, a veces nos da positivo. Eso es simplemente porque hay un cambio de signo o hay una variación ahí, ¿no? Un cambio de signo más que todo. Entonces eso es lo que le hace cambiar básicamente de mayor a cero a menor a cero. Pero más que todo es ese concepto que es potencia y energía eléctrica. Ahora,
Cuando yo quiero medir la potencia eléctrica, que es para medir la potencia eléctrica, yo necesito básicamente la mezcla de un amperímetro y un voltímetro. ¿Por qué? Porque mi potencia como tal se define como voltaje por corriente de manera general, ya sea en función del tiempo o sea en corriente continua. Entonces, en corriente alterna ya sabemos que es en función del tiempo. Corriente continua, el tiempo no va a variar, es decir, que va a ser constante. La potencia va a ser constante porque el voltaje y la corriente es constante. En un corriente alterna, como varía con el tiempo, va a ir variando, pero más que todo lo que ahora nosotros vamos a ayudarnos es con la parte fasorial. Entonces, con ayuda de eso, yo ya voy a obtener la potencia activa en un circuito o en un circuito de corriente alterna. Entonces, cuando yo quiera medir la potencia eléctrica, en realidad mi batímetro es la mezcla de un voltímetro más un amperímetro. Porque yo tengo que medir la corriente y el voltaje. Entonces, básicamente, si yo tengo acá un batímetro, como me está haciendo referencia a este cajoncito, yo tengo que colocar básicamente de esta forma, porque esta conexión ya está hecho dentro. Entonces, yo tengo acá como esto de acá, este es el que mejor se parece. Básicamente es este nuestro batímetro. Entonces, yo conecto estos dos cables, ya están conectados, y estos dos lo conecto acá, y este terminal en ese punto. ¿Ya? Entonces yo tengo que conectar de esta manera para yo poder medir la potencia de manera correcta en mi bipolo pasivo. Entonces básicamente es lo que estamos viendo acá. Cómo conectar, perdón, cómo conectar mi batímetro a mi circuito, ya sea en corriente continua o en corriente alterna, ¿no? En cualquiera de los dos. Y aquí hay algo curioso. En corriente continua, la potencia se define por el voltaje por la corriente, multiplicado por la corriente, perdón. Pero en corriente alterna se define como voltaje por corriente y por el coseno del ángulo que va a haber entre el voltaje y la corriente, es decir, este ángulo de acá. Entonces, si yo quiero hallar la potencia, yo tengo que calcular con multiplicado del voltaje por la corriente por el coseno de phi. Esa es la manera de poder hallar mi potencia activa. Entonces, de esa manera yo puedo hallar la potencia en un circuito de corriente alterna o en un circuito de corriente continua. Entonces, si yo tengo acá una potencia eléctrica, si yo quiero medir en un circuito de corriente continua, es bastante sencillo. La potencia es voltaje por corriente. ¿Qué voltaje yo tengo acá? Voltaje B. ¿Qué tengo acá? Corriente I. Entonces, mi potencia va a ser voltaje por corriente. Y eso es todo. Básicamente eso sería. Entonces, básicamente es eso en circuitos de corriente continua, ya sea que yo quiera medir en este punto, ya sea que yo quiero medir en este punto, ya sea que yo quiera medir en ese punto o en ese punto. En cualquiera de esos lados, yo tengo que hacer cumplir de qué manera tengo que conectar mi batímetro. Luego venimos a la potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna. Como ya les decía, en un circuito de corriente alterna tenemos tres tipos de potencia. En realidad, la potencia aparente, que es el voltaje por corriente, fasoriales por si acaso estos. Luego tengo la potencia reactiva y luego tengo la potencia activa. Y el conjunto de estas dos es la potencia aparente que está acá. Entonces, si yo quiero calcular la potencia, básicamente tengo que calcularlo de esta manera. Para hallar la potencia activa es voltaje por corriente por el coseno de phi, que es justamente lo que habíamos visto en este punto de acá. Y para yo calcular mi potencia reactiva va a ser esta de acá. Y si quiero la potencia aparente va a ser esta de acá. Y adicionalmente eso, como ya lo conocemos o todavía no lo habíamos visto, acá tengo la definición de factor de potencia. Esto por si acaso es factor de potencia que sería potencia activa sobre potencia aparente. Básicamente el factor de potencia es el coseno de phi. ¿Y se acuerdan que era phi? Phi era el ángulo entre el voltaje y la corriente, que es este de acá. Entonces, básicamente ese es mi factor de potencia. Ahora, en un circuito en serie, como dice acá, básicamente si yo quiero hallar la potencia en este circuito, básicamente va a ser lo mismo. Tengo que hallar la sumatoria en cada punto. Tengo corriente, tengo voltaje, entonces voy a medir en cada uno mi voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, de tal manera que pueda hallar mi circuito en serie
de sumando. Y cuando es un circuito en paralelo, básicamente es lo mismo. Y bueno, aquí está la fórmula. Básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera, al final lo que aquí me interesa es que o relacione mi corriente. En realidad, si yo quiero hallar la potencia de todo esto, entonces yo necesito, el voltaje como tal ya tengo, pero la corriente va a ser la suma de todas estas. Corriente uno más corriente 2 más corriente n. Es como muestra acá, corriente uno, corriente 2, corriente 3, corriente n. Y esa va a ser mi corriente total. De la misma manera para el voltaje. Si yo tengo acá mi corriente, como ya tengo todas las impedancias, mi corriente va a ser una sola, pero mi voltaje va a cambiar. Como lo tengo acá en estos terminales, tengo que sumar mi voltaje uno, voltaje 2, voltaje 3 hasta voltaje n, como es acá. Y ese va a ser mi voltaje total. Y de esa manera yo puedo calcular mi potencia. Finalmente, la potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna, como ya les mencionaba, cuando yo quiero hallar la potencia activa, yo tengo que multiplicar mi voltaje, el módulo, solamente el módulo, la corriente de mi módulo, también de la corriente, el módulo nada más, y por el coseno de estos dos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un voltaje de 30 con un ángulo de 25 grados y tengo una corriente de 10, digamos 10, con un ángulo de 15 grados. Entonces mi potencia va a ser 3 por 10, 300. Pero por el coseno de 25 menos 15. Y todo esto en grados, perdón, ahí. Y sería 25 menos 15, 10. Coseno de 10 nos va a salir un valorcito, a ver cuánto nos sale. Coseno de 10. 0.98 por 300, 295,4. Y esto en vatios. Y de esa manera ya he encontrado mi potencia. Y de la misma manera hago para donde yo quiera conectar. Por ejemplo, acá yo tengo que medir la corriente. Ya tengo la corriente y el voltaje es por si acaso el voltaje que hay entre estos dos terminales. ¿Qué voltaje es? El voltaje P2. Acá, ¿qué voltaje tengo? El voltaje de Z7 porque está entre este punto y este punto. ¿Qué voltaje hay entre esos puntos? El voltaje de Z7. Por eso yo coloco el voltaje de Z7. Corriente, corriente de Z7 va a ser la misma que la corriente 1. Entonces va a ser esa de ahí, nada más. Básicamente eso es la potencia eléctrica. Y acá entramos un poquito a lo que es la potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna trifásicos. Entonces han debido ver que podemos colocar o podemos calcular potencias por fase o potencia total, ¿no? Entonces, la potencia por fase básicamente sería colocar un batímetro en cada una de mis fases. Si es un delta, yo tengo que conectar 3 batímetros. Si es una estrella, también 3 batímetros. Y si es una estrella de 3 hilos, también 3 batímetros. Y calculo de la misma forma que lo he hallado en circuitos monofásicos, donde la potencia acá sería el voltaje multiplicado por la corriente, pero también multiplicado por el coseno de phi. Entonces, eso va a ser mi potencia de fase. Pero cuando yo tengo una equilibrada, yo sé que mi impedancia es la misma. Por lo tanto, mi voltaje va a ser el mismo y mi corriente también va a ser lo mismo. Por lo tanto, la potencia total, si yo quiero calcular la potencia total de todo este circuito, que es un circuito trifásico de 3 hilos equilibrado, va a ser sumar o multiplicar 3 veces la potencia de cada fase. Entonces, si yo quiero hallar la potencia total, va a ser la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea, coseno de phi, o va a ser igual a 3 veces la potencia de cada fase. No se olviden que cuando yo tengo un circuito en estrella, conectado en estrella, la corriente de línea va a ser la misma que la corriente de fase. Pero, ¿qué es lo que cambia? Mi voltaje. Mi voltaje de fase va a ser igual a mi voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces, cuando yo coloque esto acá, entonces mi potencia total va a ser igual a 3 veces potencia de fase, voltaje de fase, corriente de fase, por coseno de phi. Voltaje, corriente de línea es corriente de fase.
Voltaje de fase es voltaje de línea sobre raíz de 3. Por eso me sale esta ecuación de acá. ¿Y cómo se convierte esto? Básicamente raíz de 3 al cuadrado por sobre o multiplicado voltaje de línea por corriente de línea, todo esto sobre raíz de 3 coseno de phi. ¿Ok? Entonces raíz de 3 con raíz de 3 cuadrado se va y me queda raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea y coseno de phi. Ahora, cuando yo no tengo un circuito equilibrado, yo tengo que sumar en cada uno. Es decir, tengo que calcular en cada uno y al final sumar. De la misma manera pasa para estrella equilibrada, que tengo que calcular en cada uno y sumarlo. Y lo mismo va a pasar para delta desequilibrada. Lo único que cambia acá, si se dan cuenta, es la posición. Por ejemplo, para equilibrada está acá o puede estar acá, no importa. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Por qué? A ver, el voltaje que voy a tomar en cuenta son entre estos dos terminales, que es AN. Acá, ¿cuál es el voltaje que tomar? AN. Lo mismo. ¿Qué corriente voy a tomar? La corriente A. Acá, ¿qué corriente voy a tomar? La corriente A. Entonces, si yo coloco acá o coloco acá es indiferente, me da lo mismo. Lo único que cambia es que cuando yo tengo desequilibrados, es decir, que mi impedancia no es la misma. Entonces yo tengo que sumar. En ese caso es 3 veces la potencia de fase. Y lo mismo pasa para el otro. Ahora, bien, ya hemos medido o ya sabemos cómo medir si es que yo quiero medir un circuito trifásico. Pero ¿de qué manera yo puedo hacerlo más sencillo esta medición? Entonces, ahí aparece el teorema de Blondel. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo medir o cuál es el problema? El problema es medir la potencia total en un sistema polifásico, en ese caso, en un sistema trifásico. Yo quiero medir la potencia total de mi circuito trifásico. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Para medir la potencia total en un sistema polifásico de n hilos, se requiere n menos 1 medidores. Entonces, si yo tengo un sistema trifásico de 4 hilos, entonces va a ser 4 menos 1, 3 medidores. Y voy a conectarlo de esta manera. De manera que el común, donde va a ir mi voltaje, o va a ir conectado desde mi línea hasta mi otra línea, que sería el neutro, para nosotros va a ser el neutro, básicamente. Por ejemplo, acá va a ser el voltaje PN, acá va a ser el voltaje AN y acá va a ser el voltaje CN. Y de esa manera tengo que hacerlo para lo mismo. Sistemas trifásicos de 3 hilos, dos medidores también, ya sea en delta eh, y sea equilibrada o desequilibrada. Básicamente ocurre lo mismo. ¿Ok? Algo que, como acá está como detalle, yo puedo unirlo de esa manera, de tal manera que B sea el común, o puedo unirlo de tal manera que C sea el común, o puede ser que al final A sea el común. De esto es indiferente por si acaso. Es indiferente, no me interesa. Lo que me interesa es poder medir y colocarlos en los medidores correctos para poder medir la potencia total. Entonces, acá hay un ejemplito y básicamente eso es todo. Y aquí entraríamos al concepto de mejoramiento de factor de potencia. Ahora, eso de mejoramiento de factor de potencia lo vamos a dejar para una clase posterior. Pero básicamente, ¿por qué es importante eso? Más que todo tiene que ver relacionado con el dinero y el kilowatt hora. Y el kilowatt hora, por si acaso, no es una unidad de potencia, es una unidad de energía, ¿ya? Entonces, esto básicamente me está diciendo cuánto de energía consume y cuántos dólares se gasta o se consume por tal energía. Entonces acá no nos menciona claramente, pero el factor de potencia tiene que ver mucho costo, con el costo de una instalación. Por un lado es eso, y por otro lado, bueno, básicamente eso, por la tarifa industrial. Y con eso terminaríamos este tema. Entonces, como tal, ya hemos visto todo lo que es las potencias. En su examen, lo único que va a entrar, bueno, esto ya no me interesa, todos lo cesamos, vamos, no. Entonces, en su examen, bueno, este ya no me sirve. Un examen, digamos, pasado, veremos algún examen pasado, los exámenes pasados, digamos, el del 1-2022. Examen final. ¿Qué es lo que dan en el examen final? Primero ven un circuito como el común, que ya sabemos resolver. Luego les da este circuito de acá y luego les da este circuito de acá. Determinar las potencias totales PT, QT, ST y coseno de phi en el siguiente circuito, donde uno dice que la potencia es 100 watts, 2 la potencia es 200 watts y hay un coseno de tantos, y 3
tenemos el que es 600 voltampere, la potencia aparente, con un coseno de tantos. ¿Qué me pide? Potencia total. Si yo quiero la potencia total, básicamente sería conectar aquí un batímetro, ¿correcto? Entonces acá yo tendría que conectar un batímetro, aquí no se nota, pero puede ser de esta manera. Y acá tendría mi batímetro, ¿no? Un cuadradito acá. Y de esa manera poder calcular o simplemente sumar, porque yo tengo esta potencia más esta potencia más esta potencia. Y de esa manera puedo encontrarlo. Pero van a ver, vamos a resolver este ejercicio de acá. Entonces, eso aprovechando, vamos a jalarnos de acá un ejercicio que entra a su examen. A ver, vamos a esto borrar porque no me interesa. Y esto vamos a jalar. A ver qué tal. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a copiar más abajito y con eso ya tendríamos dos ejercicios que resolver para la clase de hoy. Con eso terminaríamos. Entonces, en otros problemas o en otros ejercicios se han resuelto este tipo de, bueno, básicamente se colocaban este tipo de ejercicios en sus exámenes, ¿no? Entonces, ¿qué me decía este ejercicio? Me decía calcular la lectura del batímetro, donde está el batímetro es este de acá, del sistema 208 voltios secuencia ABC. Entonces, por un lado podemos decir, ucha, no, está complicado, está muy difícil, ¿qué hacemos? Pero era muy sencillo, porque no se olviden que la potencia que yo quiero calcular, vamos a borrarlo esto porque está feo, la potencia que yo quiero calcular va a ser igual a qué cosa, al voltaje que va a haber. ¿Qué voltaje hay entre estos dos terminales? Voltaje Vn en módulo multiplicado por la corriente. ¿Qué corriente va a haber? La corriente B. Vamos a colocar corriente B. Entonces la corriente B. Y esto multiplicado por el coseno. Perdón, acá hay un error. Ahora sí, coseno de el voltaje Bn sobre la corriente B. Datos, voltaje de línea 208 voltios. Perdón. Secuencia ABC. ABC. Entonces, yo sé que mi voltaje Vn, como es una secuencia ABC y es 208 voltios, va a ser 120 con un ángulo de 0, no, un ratito esto, toma, menos 30 grados. Y eso sería en voltios. ¿Qué es lo que me faltaría hallar? La corriente B. Y ahí está. Básicamente, este tipo de circuitos se resumían allá la corriente. Es como resolver nuevamente este ejercicio de acá. Entonces, ¿qué me decía acá? La corriente en B de manera directa y haciendo referencia a lo que vamos a poner acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar acá? Aquí va a venir una corriente, acá va a venir una corriente. De acá no sé si vendrá en ese sentido o en sentido contrario va a venir una corriente y acá va a venir otra corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Primeramente, lo que sale, corriente en 12 con un ángulo de menos 30 grados, más corriente en 12 y más corriente de B trifásico, ¿correcto? ¿Y qué va a ser menos? Menos corriente de 20,8 con un ángulo de 90 grados y menos corriente de menos J 20,8. Y listo. Con eso ya tendríamos la corriente. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Básicamente lo que yo quiero hallar, o lo más difícil de hallar, es mi corriente B trifásico. Entonces, en este punto yo veo que es un sistema desequilibrado y por un lado no me da referencia que hay un voltaje BN o hay un voltaje BO o hay un voltaje AO o hay un voltaje CO. Entonces, lo primero que se me viene acá a la mente es que es un circuito simple. Entonces, si es un circuito simple, yo lo puedo dibujar de esa manera. Tengo acá, aquí está mi impedancia.
y acá tengo otra impedancia, medio feito. Y listo. Tengo ZA, tengo ZB y tengo ZC. ¿Ok? Tengo esos de ahí. Y el de acá, este es A, y este es B, y este es C. Entonces, ¿qué tengo acá? Perdón, ZA. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Este, esos dos. Entonces, si yo quiero hallar la corriente de B trifásico, tengo dos formas. Una es hallarnos de manera directa. Como este no me dice si es B o N, voy a asumir que es N. Entonces, voltaje BN sobre ZB. ¿Cuánto me sale eso? Sería 120 con un ángulo de menos 30 grados. Todo esto sobre 15 con un ángulo de 30 grados. Y eso nos saldría. ¿Cuánto sería? Sería 120 dividido entre 15. 8. 8 con un ángulo de menos 30. Acá es 30. Sube como menos 60 grados. La otra forma es haciendo mallas. Corriente 1, corriente 2. Entonces, corriente 1, corriente 2, matriz es igual a la suma ZA más ZB. Entonces sería ZA más ZB. ¿Cuál se está compartiendo? Menos ZB. Acá menos ZB y acá ZC más ZB. Y todo esto multiplicado por el voltaje AB más menos y acá igual más menos. Voltaje AB sobre y también el otro voltaje PC. Y listo. Entonces de acá lo voy a colocar de manera directa. Y además esto está mal, porque esto debería ser división. ¿Ok? Entonces acá ese es por si acaso inversa. Inversa multiplicado por el voltaje. O también podemos colocar, acá tenemos esto, y acá tenemos esto, de esta forma. Entonces, reemplazando datos, yo tengo que voltaje AB, ¿qué va a ser? 208. Como es secuencia ABC, va a ser igual con un ángulo de 120 grados. El BC va a ser 208 con un ángulo de 0 grados. Todo esto sobre, acá tenemos 3. Acá sería, aunque no, estoy mal. Acá solamente es 2. ZA más ZB. Entonces subimos un poquito y coloco ZA, que es 10 con un ángulo de 0 grados. Más 15 con un ángulo de 30 grados. El otro es negativo, paréntesis, ZB. Sería 15 con un ángulo de 30 grados. Y lo mismo hacemos acá, paréntesis, negativo 15 con un ángulo de 30 grados. Y acá sería 10 con un ángulo de 30 negativo, más 15 con un ángulo de 30. Está mal, de 30. Y con eso tendría, ¿cuánto me sale mi corriente? Mi corriente me sale 14.15 y el otro 10.2. Creo que no me sale lo mismo, aunque no. Calma acá. ¿Cuánto me sale? 14,16 con un ángulo de 86,1 y el otro es 10,21 con un ángulo de 52.41. Y listo. Y ahora si yo quiero hallar la corriente en B, mi corriente B trifásico va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 1.
Entonces, ¿cuánto va a ser? Un ratito. Acá sería 14,6, 16, perdón, con un ángulo de 86,1 y todo esto menos 10,21, rayos, 10,21 con un ángulo de 52, aunque creo que está mal acá, 52,4, 41. Ese es positivo y ese es el negativo, porque es I1, aunque no estoy mal, sería, sí, está bien, I2 menos I1. ¿Cuánto me sale eso? 8 con un ángulo de, ¿dónde está? Menos 48,9 grados. Y esto sería en amperios. Y aquí creo que está medio raro, che. En amperios igual. Entonces, creo que este no va a funcionar. La manera más correcta creo que es esta de acá. Tal vez es por lo que acá tal vez teníamos que considerar voltaje a ohm, pero medio raro. Normalmente creo que sabe funcionar. No sé por qué no está dando ahora. Pero hay una diferencia en el ángulo más que todo. Que en este caso de acá me daría menos 48,9 y en el otro me daba o me está dando 8 con un ángulo de menos 60 grados. Entonces, ese detallito. Una vez que ya tengo eso, básicamente lo demás es más sencillo. Corriente de B es igual a corriente en 12 con menos 30 grados. ¿Cuánto es? Sería 12 voltaje que hay, voltaje BN. Entonces sería 120 con un ángulo de 30 grados. Todo esto dividido entre 12 con un ángulo de menos 30 grados. Más corriente en 12 ohmios, que sería BC. Entonces mi voltaje BC es 208 con un ángulo de 0 grados sobre 12 ohmios, que sería 12 con un ángulo de 0 grados. Más el trifásico, 8 con un ángulo de menos 48,9. Luego menos corriente, que sería 20,8. Bueno, esos son lo mismo. Entonces voltaje sería 208 con un ángulo de 120 grados. Y acá también sería 208 con un ángulo de 120 grados. Y esto igual sería negativo. Todo esto sobre qué cosa. Primero este J veces 20,8 puede ser. Y el otro es menos J veces 20,8. Y aquí hay un detalle. Como esto es lo mismo, este menos por menos se convierte en más. Menos esto, más esto se simplificaría. Si se dan cuenta, se volverían cero, la suma de estos dos. Entonces al final me queda que la corriente en B sería igual a solamente esa parte, que sería una división de 120 con un ángulo de 30 grados sobre 12 con un ángulo de 30 negativo. Todo eso sumado, 208 sobre 12. Como no tienen ángulos, lo colocamos así nada más. Y más 8 con un ángulo de 48,9 negativo. Y con eso tendríamos que la corriente es 27,72 con un ángulo de, ¿dónde está? Siempre me confundo, 5,45 amperios. Entonces mi potencia va a ser igual a 120 por 27,72 y por el coseno de menos, ¿cuánto sería? 30, menos 30 y todo esto menos paréntesis 5,45. Tendríamos eso de ahí. Sería 120 por 27,72 por coseno de 30 negativos menos 5,45. ¿Cuánto me sale eso? 2709,8. Entonces la potencia es 2709,8 watts. Y básicamente esa sería la respuesta.
Ahora, bueno, podemos verificar. No sé de cuál es ese, pero creo que tenía por acá. No, no es este. A ver, creo que es este. A ver, veamos. Creo que está aquí abajito. Ajá. Y aquí le sale 37,48. Aunque aquí creo que es diferente. 12,3 menos 30, aquí le sale 8. Sí, acá estaba diferente. Porque acá es... A ver, ¿cómo obtiene esto? 12. 12 sobre el voltaje PC 208. 200... No, está bien, es lo mismo. Esto sería, aunque esto está mal. Para mí es 12 menos 30 grados. Para este caso, de acá es 12 menos 30. Ah, es lo mismo. Entonces acá tengo... Ah, ya, ya, ya. Aquí es el detalle. Y aquí creo que está lo que nos hemos equivocado. Bueno, lo que yo me equivoqué. Este no es positivo, este es negativo. Entonces este sí sería cero. Entonces, bueno, haciendo esa pequeña o esa corrección, esto sería menos 30. Y ahora sí me va a salir 128, aunque esto está mal. Sería solamente esta parte. Negativo, ahora sí. Sería 33,15. Esto está mal. 33,15. Con un ángulo de... ¿Dónde está acá? No, no es esto. Acá. Menos 10,7. Menos 10,7. 5, perdón. Menos 10,5. Entonces acá esto estaría mal. Sería menos 10,5. Y acá sería 34, o 33,15. 33,15. Y la operación de estos dos, ¿cuánto me sale? Básicamente sería repetir esto. Acá cambiarlo va a ser 33,15. Y acá, un ratito, punto 15. Coseno de menos 30 y acá va a ser más 10,5. Y listo, ¿cuánto me salía? 3.750. Básicamente 3.750 watts. Y con eso se acaba. Y creo que ahora sí sale lo mismo, ¿no? 3.748, 3.750. Lo mismo. O por lo menos aproximado. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos que hallar acá. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado, es bastante sencillo. Solo que tomen en cuenta esto. Acá yo le puse menos 30 y aquí le puse 30, ¿no? Entonces ahí había un problema, más que todo en el reemplazo de lo que tenía que encontrar. ¿Ya? Entonces, esos detallitos, chicos. Ahora acá, ¿qué dice? Calcular la lectura de los batímetros. Solución, voltaje de línea, 380 voltios. Y secuencia CBA. Vamos a colocar batímetro AB y batímetro CB. ¿Cómo son estos? ¿Qué voltaje hay entre estos dos puntos? Voltaje AB. Módulo. ¿Qué corriente hay? La corriente A. Nuevamente, módulo. Por el coseno de estos dos. Voltaje AB, corriente A. Lo mismo acá. Voltaje que va a haber entre estos dos es módulo menos voltaje BC. ¿Y qué corriente va a haber? Simplemente la corriente C. ¿Qué coseno va a ser? Va a ser el coseno de menos el voltaje BC sobre la corriente C. Ahora, ¿por qué es negativo? Porque acá me dice que es potencia CB.
es decir, más menos, y eso sería más menos. Entonces, de esa manera está. Pero no se olviden que voltaje BC era lo que yo conozco. Entonces, si yo quiero hallar voltaje CB, va a ser igual a menos el voltaje BC. Y de esa manera yo ya tengo lo que he colocado acá. Entonces, lo que me interesa aquí hallar es la corriente A y la corriente C, porque lo demás ya tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corriente A, ¿cómo calculo mi corriente A? Aquí hay un detallito. Corriente A es igual a mi voltaje AO sobre la impedancia A. Y mi corriente B, perdón, mi corriente C, que sería la que va a venir acá, va a ser mi voltaje CO sobre la impedancia Z, perdón, ZC. Y de acá lo que me interesa, si se dan cuenta, es hallar el voltaje AO. Entonces, el voltaje AO, ¿cómo yo lo voy a hallar? Yo sé que el voltaje AO es el voltaje BN, perdón, AN, menos el voltaje ON. Y de la misma manera para el voltaje CO. Voltaje CO es voltaje CN menos el voltaje ON. Y listo. Entonces, de acá, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa a mí es hallar este voltaje ON. Pero mi voltaje ON, por lo que ya habíamos visto, va a ser mi voltaje AN sobre mi impedancia A más voltaje BN sobre mi impedancia B más voltaje CN, perdón acá, CN sobre voltaje ZC, ¿no? Y todo esto dividido entre 1/ZA más 1/ZB más 1/ZC y más 1, vamos a colocar, sobre la impedancia del neutro, porque acá yo tengo una impedancia. Entonces, con ayuda de todo ello, yo ya puedo calcular mi voltaje ON. Incluso esto ya lo habíamos demostrado en clases, cómo pueden hallar, cómo encuentran esta ecuación. Básicamente sería 120 con un ángulo de 90 grados, porque secuencia CBA. Ah, ya, entonces está mal. Como es CBA, va a ser menos 90 grados. Todo esto sobre ZA. ¿Cuánto es ZA? 22 con un ángulo de 0 grados. Más voltaje BN, que va a ser 120 con un ángulo de 30 grados. Sobre ZB, que sería menos J22. Más mi voltaje CN, que va a ser 120 con un ángulo de 150 sobre ZC. ¿Cuánto es ZC? J22. Todo esto sobre eso de acá. 1/22 con un ángulo de 0 grados, más 1 sobre menos J22 y más 1 sobre J22. Y más 1 sobre Zn, que sería 1 sobre 0,1. Y de esta manera yo puedo encontrar mi voltaje ON, que va a ser la división de, acá sería 120, vamos a colocarlo, 120 con un ángulo de 90 negativos, está, ujú, 90 negativo, todo esto sobre 22 con un ángulo de 0 grados. Todo esto sumamos 120 con un ángulo de 30 grados sobre negativo y veces 22 y luego tendría más 120 con un ángulo de 150 sobre b y veces 22. Y de aquí sería 1 sobre 22 con un ángulo de 0 grados más, rayos, está más 1 sobre
menos I veces 22 más 1 sobre I veces 22 y más 1 sobre 0,1 para esto. ¿Cuánto me sale? 0,397 con un ángulo de, ¿dónde estamos? Acá, 90 grados. Y listo, con eso ya tengo el voltaje ON. Y con eso se soluciona todo mi problema. ¿Por qué? Porque yo puedo hallar el voltaje, rayos, ¿qué pasó? No me interesa. Yo puedo hallar el voltaje AO, que va a ser mi voltaje AN, que sería 120 aunque aquí estoy haciendo mal, porque mi voltaje de fase, este está mal, sería 380 sobre raíz de 3. ¿Y esto cuánto me da? Aquí está mal, 380 sobre raíz de 3. 219,4. 219,4 voltios. Entonces en todos tengo que colocar eso. Este está mal, este está mal y este está mal. 219,4. 219,4 y 219,4. Con eso ya tendríamos acá. Básicamente esto lo vamos a cambiar por 219,4. Vamos acá. 219,4. Y vamos acá. 219,4. ¿Cuánto me sale eso? 0,727. ¿Dónde estamos? 0,720. Rayos, aquí está mal. 727. Y listo. Ahora voy a colocar. Rayos, aquí está mal. Ya, ahora sí. Voy a colocar 219,4 con un ángulo de menos 90 grados, menos 0,727 con un ángulo, perdón, 729, ya lo estoy poniendo, 27 con un ángulo de 90 grados. Y el voltaje VO básicamente es lo mismo, 219,4 con un ángulo de, en este caso sería 30, porque sería el voltaje VN. Entonces, menos 0,727 con un ángulo de 90 grados. Y de acá ya sabemos que encontrar el voltaje, que va a ser igual a 219,4 con un ángulo de 90 negativo. Y todo esto menos 0,727 con un ángulo de 90 grados. Básicamente sería esto, me salía 220 con un ángulo de menos 90 grados. Y para quitar el otro sería básicamente 30 esto. Aunque un cachito. Yo, no, yo lo que necesito es el voltaje VO, no el voltaje CO, ¿correcto? Estamos haciendo eso mal. Lo que necesito es el voltaje VO, que sería el voltaje 219,4 con un ángulo de 30. Así está bien. Estamos bien. Entonces acá colocamos Enter y me saldría 219,04 con un ángulo de 29,84. Muy bien. Y listo, con eso ya tenemos. Ahora, lo último que me falta es hallar la corriente. Corriente en A, ¿cuánto es? Es el voltaje AO que tenemos acá, 220 con un ángulo de menos 90 grados. Auxiliar del voltaje CO. Sería AO, este de acá. El para el C, digo.
Ah, ¿verdad, no? 47. Para el otro sería el voltaje, un cachito, CO. sería el voltaje CO. Exacto, acá me estoy equivocando. Sería el voltaje CO acá. Y por ende, este no sería 30, sería 150. Y por ende, acá va a cambiar, no tanto el otro. Pues veremos qué tanto cambia. Acá esto sería 150. ¿Cuánto me sale? 219,04, ¿está bien? 150 grados. Entonces esto ya no sería lo que hemos puesto, sino sería 150 grados. Entonces sería 220 con un ángulo de menos 90 grados sobre ZA. ¿Cuánto sería? 22 con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto sale eso? 10 con un ángulo de menos 90 grados. Corriente en C, que sería el voltaje CO, correcto, tiene razón su compañero, que sería 219,04 con un ángulo de 150. Todo esto sobre J22, que sería 22 sobre 90 grados. ¿Cuánto me saldría eso? Sería 219,04 con un ángulo de 150 sobre 22 con un ángulo de 90. ¿Cuánto me sale? 9,95. Pondremos 10. 10 con un ángulo de 60 grados. Entonces, volviendo a esto de acá, que sería la potencia AB, voltaje AB, ¿cuánto sería? 380. Perdón, esto lo vamos a corregir. Entonces sería 380 multiplicado por la corriente. ¿Cuánto sería la corriente? 10. Por el coseno de, ¿cuánto sería? 300 es CBA, sería menos 120, aquí menos, paréntesis, menos 90 grados. Y lo mismo con la potencia, perdón, con la potencia CB, ¿no? CB, que sería, no, sí, sí sería la potencia CB, que sería el voltaje CB, BC, que sería 380, por la corriente, que sería 10, y por el coseno, ¿no? Entonces, ¿cuánto me saldría 380 con un ángulo de, como es BC, sería de 0 grados, y todo esto negativo? ¿Cuánto me sale? 380 con un ángulo de 180. Entonces acá sería 180 menos, ¿cuánto tengo acá? 10 con un ángulo de 50 grados acá. Entonces básicamente tendría estos dos. Entonces, haciendo este cálculo sería 380 por 10 por el coseno de 120 negativos sumados 90 grados. No menos por menos más. ¿Cuánto me sale? 3290. Bueno, entonces 3291 watts. Y en el otro caso, que sería básicamente lo mismo, lo único que cambiaría es esto, que sería 180, ¿dónde está? 180 y todo esto menos 50. ¿Cuánto me sale? Menos 2442,6 o 2443, pongamos. 443 watts y estos negativos. Entonces la potencia total sería la suma de estas dos que me darían 3291 menos 2443, ¿correcto? Es lo que tenemos ahí. ¿Cuánto me sale? 848 watts. Eso debería salir 848 watts. Y eso es lo que tenemos que colocar acá. Básicamente sería eso. Es lo que me pide. A calcular la lectura de los batímetros, que son estos dos de acá. Y ya está, la potencia total. Entonces aquí podríamos buscar el solucionario. Para este caso sería el 1-2022, creo. Y aquí está, creo que el solucionario. ¿Dónde está? Solución del examen final, exacto. Aquí está. ¿Cuánto nos sale o cuánto le sale? Es esto, 3300. Bueno, es básicamente parecido a lo que hemos sacado, donde estamos. 3291. 120 menos 90 sería lo mismo. Es idéntico.
Sería, a ver, un ratito. El coseno de, no, sí, está bien, 3290. Al ingeniero le salió cuánto. Aquí estamos. A él le salió 3300. Ahora acá es 380 por 9,8 por el coseno de 119,8. Básicamente es lo que hemos hecho. ¿Cuánto sería? A mí me sale 2443. Es porque eso lo he redondeado. Tal vez no es bueno tanto redondear. Aquí me salía 9,96. ¿Ya? Entonces esto vamos a corregirlo. Sería 9,96. Y acá sería 180 menos 50. ¿Cuánto sería eso? Aunque está bien, 2432. ¿Qué es lo que está mal acá? Un ratito. Esto no me sirve. Tampoco. Acá. No, es este de acá. Voltaje está bien. Coseno de 119,8. A ver, colocaré 300 por 9,98 por coseno de 119,8. ¿Cuánto sale eso? Sale menos 1884. Y si a esto le coloco 120, ¿cuánto me sale? 1896. A esto le pongo 96. Ah, aquí está mal. 180 menos 50 no te va a dar eso. Esto está mal. Esto es menos 60. Lo que está acá. Aunque es 50, ¿no? 90, 150 está acá. A ver, ¿eso está bien? Eso está mal. Eso sería 60. Yo lo estoy copiando mal. 60 grados. Entonces, este es 60. Ok, ahí estamos. 160. Y ahora sí nos va a salir. ¿Cuánto sería? 380 por 10 por el coseno de 120. ¿Cuánto me sale? Menos 1900. Y listo. Con eso ya tengo mi 1900 watts. Y si me pidieran el total, básicamente tengo que sumar estas dos, que sería 3291 menos 1900. ¿Cuánto sería? 1391. Ese sería mi potencia total. Y con eso ya tendríamos acabado este ejercicio. Y es así de sencillo. Si se dan cuenta, aquí había un pequeño detallito que tenemos que colocar, que no había colocado. Esto es 120 y yo le había puesto 50 grados acá. Eso está mal, porque 150 menos 90 lógicamente me va a dar 60 grados, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden resolver cualquier ejercicio de este tipo. Es lo mismo, es esencial, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Hemos aplicado el teorema de Blondel porque como me dice que es un circuito trifásico de 3 hilos, va a tener o va a necesitar n-1 batímetros, que sería 3 menos 1, 2. Y de esa manera se calcula eso de acá. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy.